Gloria a Dios, aleluya, gloria a nuestro Señor Jesús y a nuestro Padre Celestial que siempre nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Algunos no entienden la gracia de Dios, otros predican una gracia que no es la gracia de Dios. Amén. Y otros que no se han apropiado de las gracias de Dios. Amén. Vamos a la palabra de Dios en Judas, en el versículo 4. Y nos dice la palabra de Dios en Judas, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces vemos aquí lo que dice Judas, que algunos hombres han entrado encubiertamente, amén, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, amén, a nuestra comunión, haciéndose pasar por hombres espirituales. Podemos incluir mujeres espirituales que conocen a Dios, amén, pero son unos engañadores. Por eso Judas le dice encubiertamente, porque no entran abiertamente diciendo yo soy un engañador, yo soy una persona que no soy del Espíritu, pero se cubren en espiritualidad, se cubren en el que tienen conocimiento de Dios y que tienen la palabra de Dios, que conocen, que tienen nueva revelación. Amén. Pero como dice Judas aquí, estos ya están marcados o destinados para la condenación, si no se arrepienten. Amén. Y Judas los llama hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Amén. Convierten en libertinaje porque andan diciendo, andan enseñando de que la gracia de Dios lo permite todo. Que ellos pueden seguir en su pecado, que pueden hacer iniquidad, que pueden engañar, que pueden hacer toda clase de maldad en la iglesia y en la vida de ellos, y le enseñan a otros que hagan lo mismo, y dicen que la gracia de Dios lo cubre todo. Amén. Y sigue diciendo Judas aquí, y niega a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, con la actitud, con su falsa enseñanza de la gracia de Dios, están negando a nuestro Dios y están negando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Porque la palabra de Dios nos habla claramente de que la gracia entró o vino por nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es la gracia de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo no está de acuerdo con la iniquidad. Él nos llama al arrepentimiento, Él nos llama al sometimiento de Dios. Amén. Aleluya. O sea que estos hombres están abusando la gracia de Dios. Están enseñando y haciendo cosas despreciables y diciendo la gracia de Dios cubre todo. Esa es una mentira. Ese es engaño. Es contrario a la verdadera gracia que trae nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es contrario a la verdad, es contrario a la gracia que nuestro hermano Pablo, con la sabiduría que le dio nuestro Señor, como lo vamos a leer más tarde, que Pedro lo dijo, esa sabiduría, ese conocimiento de la gracia de Dios que Pablo recibió, y Pablo cuando escribía sus cartas, la empezaba o la terminaba diciendo la gracia de Dios. Que la gracia de Dios esté con ustedes, que la gracia de Dios esto y lo otro, y hasta el mismo Dios, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Amén. Entonces, hermanos y hermanas, tienen que tener mucho cuidado, como dice Judas. Por eso que se han infiltrado los que han entrado encubiertamente, haciéndose pasar por guías espirituales, por líderes espirituales, por personas que tienen nuevas revelaciones y están enseñando una gracia
grasosa, o sea, que se resbala con todo. Y que el Señor lo permite, que el Señor lo cubre. No, es un engaño y por eso vamos a ver la palabra de Dios, vamos a ir a la palabra de Dios, a ver la verdad, porque la verdad es que nos hace libre. Amén. La verdad nos hace libre. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Y nos libra de los engañadores. Amén. De los impostores. Amén. De los abusadores de gracia. Aleluya. Pasemos a Gálatas, al capítulo 2. Vamos juntos, hermanos y hermanas, al libro de Gálatas, al capítulo 2, versículo, comencemos en el versículo 20, nos dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado. Hablando el hermano Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Sabemos cuando se dice fe, está hablando de confianza, dependencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Versículo 21, pongan la atención. No desecho la gracia de Dios. ¿Okay? O sea, Pablo tomaba seriamente la gracia de Dios, porque la gracia de Dios la necesitamos. Amén. Sabemos que la gracia de Dios no solo es el favor inmerecido de Dios para con nosotros, sino que también es un poder. Amén. En nosotros, para con nosotros, el poder de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios, para con nosotros, para que caminemos con Él, para que obedezcamos a Él. Amén. No para que lo alejemos de Él, no para que caminemos en desobediencia a Él, no para que sigamos practicando nuestra enemistad contra Dios. No es la gracia, no es para eso, como muchos la enseñan, como muchos proclaman. No, la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, pero también es el poder de Dios para con nosotros. Por eso Pablo hablaba mucho de la gracia. Amén. Cuando Pablo está clamándole al Señor para que lo liberara, amén, el Señor le dijo: mi gracia es suficiente. ¿Okay? O sea, mi gracia, si tú recibes mi gracia, eso te ayuda en los tiempos difíciles, en los tiempos de dificultades. Amén. En los tiempos de que nos sentimos cansados, acorralados, que no hemos sabido ante la gracia de Dios. Mire que la gracia de Dios, toda la gracia de Dios es buena. Todo lo que viene de lo alto de nuestro Padre Celestial es bueno. Y nunca la gracia de Dios, el que ha recibido verdaderamente la gracia de Dios y ha entendido la gracia de Dios, nunca camina en desobediencia al Padre o desobediencia en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. El apóstol Pablo que escribió la tercera parte del Nuevo Testamento por revelación de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo tomó muy serio la gracia de Dios y él enseñó la gracia de Dios como era. Por eso dijo claramente, inequívocamente: no desecho la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la necesitamos, hermano. Es por la gracia de Dios que podemos nosotros caminar en este mundo que está lleno de tinieblas. Por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios que no nos rendimos. Es por la gracia de Dios que no lo hemos alejado. ¿Okay? Entonces, el que enseña algo contrario, eso no viene de Dios, eso no viene del Espíritu de Dios, eso no viene de nuestro Señor Jesucristo. Es una enseñanza de demonios.
Aleluya. Gloria al Señor. Sigamos. Vamos a Romanos capítulo 6. Antes de ir al capítulo 6, miremos el final del capítulo 5 de Romanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer ahí. Para pasar al capítulo 6 de Romanos, vamos empecemos el del 5. Mire el versículo 15, miremos el versículo 15. Nos dice Romanos 5, versículo 15. Presta atención. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho para los muchos la gracia. Y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces sabemos que Jesucristo nos trajo la gracia de Dios. Amén. Nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vivimos en la dispensación de la gracia, pero no como algunos la han tomado, la gracia, que estamos viendo la dispensación de la gracia, podemos hacer lo que queramos, podemos pecar, podemos desobedecer, y la gracia lo cubre todo. No es eso. Y lo vamos a ver aquí en la palabra de Dios. Amén. Entonces vimos que Adán pecó, pero Jesús trajo la gracia. Amén. Sabemos que la paga del pecado es la muerte. Sabemos que la gracia es más fuerte que el pecado. Amén. Entonces, si ya hemos recibido la gracia, ¿qué sucede? El pecado no tiene poder en nosotros. ¿Por qué el pecado no tiene poder sobre el cristiano, sobre el creyente? Porque Jesús le quitó el poder al pecado en el creyente. ¿Okay? O sea, que el pecado está aquí, pero no tiene poder en nosotros, porque Jesús le quitó ese poder. Jesús nos libró del pecado y de la muerte. O sea que el pecado no tiene poder sobre nosotros. Amén. Aleluya. El versículo 17 nos dice: pues sí, por la transgresión de uno solo reinó la muerte, por el pecado reina la muerte, porque sabemos que la paga del pecado es muerte. Muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, cuando nosotros vinimos a Cristo, recibimos el don de gracia, la gracia, recibimos gracia, porque por gracia somos salvos. Amén. Aleluya. Versículo 20, estamos en Romanos 5. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, cuando no había ley, los hombres hacían lo que querían. Y no había ninguna paga, porque todavía no estaba la ley. Eso antes la ley. Pero la ley, ¿para qué vino la ley? La ley vino para mostrarle a los hombres su pecado, que están equivocados, que necesitaban un Salvador. ¿Cierto? Amén. Entonces, la ley vino a mostrarle a los hombres que eran pecadores, que están caminando en error. Amén. Eso hizo la ley. Amén. La ley no los salvó. La ley le mostró que eran unos pecadores. Amén. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, el pecado estaba allí, sino que ahora los hombres sabían que están cometiendo errores, que estaban pecadores. Amén. Aleluya. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aquí es donde muchos cometen errores, porque cuando dice esto,
Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces creen que dice, entre más peco, más gracia tengo. No es así. Quiere decir, la gracia vino para acabar con el pecado en el que recibe a Cristo Jesús. Amén. Si la gracia es para los que reciben a Cristo Jesús, está disponible para todo el mundo, pero solo la reciben los que reciben a Jesús en su corazón, los que son salvos. Entonces ahora, como han recibido la gracia salvadora, ¿qué sucede? El pecado no tiene autoridad ni poder en esa persona. Esa persona ahora tiene el poder, por la gracia de Dios que está en ellos, que han recibido, pueden decirle no al pecado. ¿Okay? No al pecado. Amén. Aleluya. Repitamos el versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, la paga del pecado es muerte. Amén. ¿Está claro? Usted no puede, entonces, ¿cómo se van a engañar si la paga del pecado es muerte? Porque muchos han de engañar siguiendo en el pecado después que el Señor Jesús los salvó. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinó por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. De la gracia nos vino a dar vida. Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces pasemos ahora sí al capítulo 6. Entonces, aquí nuestro hermano Pablo, por revelación de nuestro Señor Jesucristo, nos va a explicar la gracia a los que, para los engañadores, para los que entran encubiertamente a las congregaciones con su doctrina de demonios, enseñando una gracia que es contraria a la verdad. El capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esta es la pregunta que Pablo está haciendo. Perseveraremos quiere decir, seguimos en el pecado cuando ya el Señor nos salvó, cuando hemos recibido su gracia, vamos a seguir en el pecado, vamos a seguir viviendo una vida, un estilo de vida de pecado, de desobediencia. Esa es la pregunta. Para los engañadores, para los falsos maestros, para los falsos maestros de la gracia, para aquellos que dicen que el Señor le ha dado una nueva revelación. Es una mentira. Amén. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 2. Lo contesta el mismo hermano Pablo. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cuándo murimos al pecado? En la cruz, cuando recibimos a Cristo, muerto al pecado. Amén. El pecado no está muerto, pero nosotros estamos muertos al pecado. ¿Ok? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sí? Si el Señor, si murimos al pecado, con Cristo estamos crucificados. Con Cristo fuimos crucificados. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Crucificación es muerte. O sea, fuimos crucificados. El viejo hombre fue crucificado con Cristo. ¿Okay? Entonces, el viejo hombre murió. Entonces, el nuevo hombre resucita con Cristo. La nueva naturaleza. Entonces, el pecado no tiene poder sobre esa persona que ha nacido de nuevo. No tiene autoridad. Entonces, por eso Pablo lo explica bien claramente aquí. En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Ah? ¿Cómo? Aleluya. Versículo 3. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo, hermana? Vamos a seguir en el pecado si hemos muerto el pecado. No está diciendo que el pecado está muerto, pero nosotros estamos muertos el pecado. Amén. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, muerte al pecado. Estamos muertos para el pecado no tiene poder sobre nosotros, hermanos y hermanas. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya.
Aleluya. Y está hablando de, aquí nos sigue hablando en este capítulo 6, que cómo hemos muerto al pecado. Así como Jesús murió por nosotros. Dice, miremos aquí en el versículo 10. En el versículo 9. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Así como la muerte no se enseñorea más en Cristo, el pecado tampoco se puede enseñorear en nosotros. Versículo 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Dice, el versículo 11, este es muy importante, hermano. Bien importante. Dice, así también vosotros, ¿quiénes son vosotros? Nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que estamos en Cristo, los que estamos en Cristo. Así también vosotros, consideraos. Piensa, considerados muertos al pecado. Amén. Pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, así como nosotros mismos, como Jesús, la muerte no tiene poder en Jesús. La muerte, ni el pecado, nada de eso tiene poder sobre Jesús. Que nosotros igualmente los consideremos igual, los consideremos muertos al pecado. O sea, si estamos muertos al pecado, el pecado ¿cómo se va a enseñorear sobre nosotros? Ustedes los considérate. Amén, porque es verdad, el pecado no tiene poder sobre ti si tú estás en Cristo. Pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, ¿qué quiere decir vivo para Dios? Para vivir para Él, para servirle a Él, para ser obediente a Él, para hacer su voluntad. Amén, vivo para Dios. Satanás no tiene autoridad ni poder en nosotros. El pecado tampoco. Entonces ahora somos libres, estamos vivos para servirle a Dios nuestro Señor. Amén. Aleluya. Y versículo 12 nos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Concupiscencia son deseos. Amén. Los deseos que son contrarios a la voluntad de Dios. Aleluya. Sigamos leyendo, versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Entonces, todo lo que somos nosotros es para el servicio de Dios, de una manera santa. Amén. Todo lo que somos nosotros. Amén. Aleluya. Versículo 14. Gloria al Señor. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? Que el pecado no se enseñorea sobre vosotros. ¿Por qué no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Sí? La gracia de Dios, si las has recibido a través de Cristo Jesús, el pecado no puede enseñorearte sobre ti para que tú le sirvas. ¿Okay? No puede. ¿Por qué no puede? Porque no tiene poder sobre ti. Nuestro Señor Jesucristo le quitó la fuerza, el poder, la autoridad al pecado sobre el creyente. Amén. Y para eso es su gracia, para decir no al pecado, para decir no a las tentaciones. Amén. No esa otra gracia que enseña los que dice Judas, que entraron encubiertos a la congregación. Y como después dijo Juan, eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, estarían con nosotros. Estará enseñando, quiere decir eso, estará enseñando la doctrina, la santa doctrina, la doctrina apostólica, la doctrina de Cristo, la buena palabra. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, hermanos y hermanas, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Aleluya. Entonces, la persona que verdaderamente se ha apropiado de la gracia de Dios, ha recibido la gracia de Dios, tiene un verdadero conocimiento de la gracia de Dios, está caminando en la gracia de Dios, el pecado no tiene poder sobre esa persona.
El que ha dicho que está recibiendo la gracia de Dios, pero dice, oh, estoy bien con mi pecado, puedo vivir como una persona que no ha nacido de nuevo, porque Dios me ama y por su gracia. No, esa persona no ha recibido la gracia de Dios, no la entiende, no la ha experimentado la gracia de Dios. Y está escrito, y vamos a leerlo más adelante. Amén. Continuemos leyendo el versículo 15. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Le contesta el mismo Pablo, contesta esa pregunta. En ninguna manera. ¿Sí ve? En ninguna manera. ¿Sí ve? Ahí se le quita todo ese argumento a los que están diciendo que la gracia de Dios permite caminar en desobediencia y pecado. Ahí quita, aquí, a través de la palabra de hermano, hay que creer lo que está escrito. Hay que creer la verdad. No podemos cambiar las escrituras. ¿Ok? No podemos cambiar las escrituras. Que ningún ángel venga a decirte que tiene una nueva relación a ti. Ni ninguna persona. Porque no podemos cambiar la escritura. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Enfáticamente, en ninguna manera. En ninguna manera. Amén. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedece, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. O sea, antes éramos pecadores, éramos esclavos del pecado. Pero ahora que hemos recibido la gracia de Dios, amén, caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Porque hemos recibido su gracia. Amén. No somos esclavos del pecado. Al que el Hijo liberta, libre es. Miren, hay libertad, hermano. La gracia de Dios es libertad. La gracia de Dios es poder. La gracia de Dios no te lleva a la inmundicia ni a la esclavitud del pecado y del enemigo. Te libera. Amén. Aleluya. Y mira, aquí está tan claro explicado, hermanos y hermanas. Para aquellos que abusan de la gracia de Dios, a esos falsos maestros de la gracia, de esa gracia graciosa, los que dicen que Ángel les trajo esa nueva relación o que recibió esa nueva relación. No, si han recibido una nueva relación, no vino el Espíritu del Señor, porque si no se va a contrariar. Si no habla contrario a su escritura. Lo que está escrito está y establecido, hermanos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Sigamos leyendo para que veamos, para desbaratarle todo lo que han armado esos falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores que están enseñando una gracia contraria a la gracia bíblica. Le vamos a destruir todo eso con la palabra de Dios. ¿Ven? Le hemos leído en su tiempo de meditación de la palabra y estudio de la palabra. Le hace todo el capítulo 6 de Romanos. Amén. Léalo, reléalo en oración, en el Espíritu, para que el Espíritu Santo le revele a usted la verdad que está ahí, porque esta es la verdad, lo que hemos leído, no lo que andan escribiendo por ahí en libros los impostores. Amén. Estamos en Tito capítulo 2. Aleluya. Comencemos el versículo 11. Nos dice la palabra de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios, ¿cuándo se manifestó la gracia de Dios para todos los hombres? Cuando Jesucristo vino. Amén. Se manifestó a todos los hombres. ¿Y para qué se manifestó la gracia de Dios? Para salvación. ¿Ok?
Entonces le llamamos la gracia salvadora, pero esa gracia, podemos crecer en gracia, en el conocimiento de Dios. Podemos, la gracia, porque gracias, podemos recibir gracia sobre gracia cuando estamos caminando en obediencia. Amén. Gracia para todo. Hay gracia para cumplir nuestro llamado. Hay gracia para andar en los dones. Cuando Jesucristo, Dios done a los hombres, con esos dones, Dios gracia. Con el llamado hay gracia. Para caminar este mundo necesitamos la gracia de Dios. Amén. Aleluya. Entonces, leamos de nuevo, versículo 11. Estamos en Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén. Aleluya. Versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En este siglo, en este momento que estamos viviendo. Amén. O sea, ¿qué enseña la verdadera gracia? Aquí está escrito, hermano y hermana, está escrito, enseñándonos que renunciemos a la impiedad. Esta es la verdadera gracia. La gracia que trae nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Entonces la gracia de Dios no nos lleva a la iniquidad, antes nos enseña a apartarnos de la iniquidad. La gracia de Dios no nos lleva a desobedecer a Dios, antes nos enseña a caminar en obediencia. Y nos da ese poder, nos fortalece en tiempos de debilidad. La gracia de Dios, amén. La gracia de Dios es el poder de Dios para con nosotros, para caminar con Él, hermano. Necesitamos la gracia de Dios para caminar con Él, para caminar con nuestro Señor Jesucristo. O sea, el hombre o la mujer de Dios que ha recibido esa gracia de Dios, que dice que entiende la gracia de Dios, camina en obediencia a Dios, camina en intimidad con Dios, camina en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Tiene comunión con el Espíritu Santo. Y si hay comunión con el Espíritu Santo, lo que usted recibe es verdad. Y santidad, porque por eso se llama Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Entonces, un hombre, una mujer que ha recibido la gracia de Dios, esa manifestación de la gracia de Dios va a caminar en santidad, va a caminar en verdad. Porque está en comunión con el Espíritu Santo, con el Espíritu de verdad. No va a caminar contrario a la santa doctrina, a la verdad de la palabra de Dios. Nunca. Y aquí nos dice, está escrito, hermano, enseñándonos que renunciemos a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. Leamos desde el versículo 11. Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Leámoslo juntos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Aleluya. Entonces, cuando recibimos la gracia, nos enseña que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y yo le añado santamente, piadosamente santo. ¿Sí? Eso que nos enseña la gracia de Dios, la verdadera gracia, a caminar en justicia, en rectitud, en verdad, piadosamente, que es santidad. ¿Sí, hermanos y hermanas? Entonces, si usted ha escuchado o ha estado escuchando a esos falsos maestros, a esos falsos pastores, falsos profetas, a esos falsos impostores que han dicho que han recibido una nueva relación y están enseñando una gracia que no es esta gracia, hermano, hermana, arrepiéntase, apártese de ellos, no lo escuche. Porque lo van a llevar a que caiga. Eso es lo que hacen ellos. Han caído ellos y quieren que usted también caiga. Ellos se han desviado de la verdad y quieren que usted también se desvíe. Entonces, mucho cuidado. No lo reciba. Arrepiéntase.
Ay, que los quiero mucho. Ore por ellos. Si así ellos vuelvan a la verdad, se arrepienten y vuelvan a la verdad. Porque están engañados y están engañando a otros. ¿Amén? Esta es la verdad de la gracia. Amén. Amén. Esta es la verdad de la gracia. Y voy a leerlo de nuevo, para que no nos olvide, hay que repetirlo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Aleluya. Esta es la verdad de la gracia. Amén. Aleluya. Pasemos a segunda de Pedro. El hermano Pedro habló de esos impostores, así como Judas habló de esos impostores, que están enseñando una gracia que no es la gracia de Dios, de los que tuercen toda la escritura. Y en 2 de Pedro, capítulo 3, aleluya, comencemos el versículo 14. Recuerda que el hermano Pedro le faltaba un poco tiempo para irse con el Señor. Le quedaba poco tiempo aquí en la tierra. Y escribió esto inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Versículo 14. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Empecemos el versículo 11. Amén. Usted puede leer todo el capítulo, pero quiero empezar en el versículo 11. Empecemos el versículo 8. Amén. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto. Mas, amados, no ignoréis esto. Que era para con el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. Yo escuché un pastor diciendo, no hablen más de que el Señor es malo, es decir que el Señor viene. El Señor viene. Así tú no quieres escuchar, así no tú no quieres decir. El Señor viene y viene pronto. No sabemos la hora ni el día, porque así dijo. Hey, pero aquí estamos leyendo. Más amado, no ignoré esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Ok? 9. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Entonces vemos, es paciencia el Señor, para que todo el mundo se arrepienta y venga a la salvación. ¿Sí es? Es por su gracia que no ha venido. No, su gracia no es para que sigamos en iniquidad o en desobediencia, diciendo, oh, el Señor no viene. Él viene. Pero su gracia es su amor. Por su gracia está esperando que todo el mundo se arrepienta, tanto los que están en el mundo como los que se han apartado, como los que están enseñando esa falsa gracia. Versículo 10. Ninguno perezca, estamos en el versículo 9, ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos. Tanto como los que están afuera, como los cristianos que se han desviado. Amén. Versículo 10. Porque el Señor es amor. Amén. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Ok? Viene. Cristo viene. Maranata. Así uno dice, no diga eso. Hay que decirlo. Los apóstoles lo mantenían diciendo todo el tiempo. Y no llegó en el tiempo de ellos. Pero para ellos era importante para que la gente estuviera preparada. Pero la iglesia no está, una parte de la iglesia no están preparando a los cristianos para la venida de Cristo. Lo están preparando para que amontonen cosas. Que no, todo eso no sirve para nada. Se va a quedar todo eso aquí. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Sí ven? Todo será quemado. Versículo 11.
puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. ¿Sí ven? Como nosotros los cristianos, está hablando con nosotros los creyentes. Si sabemos que esto va a suceder un día, y no sabemos cuánto, porque el Señor 1000 días es como un día, y un día es como 1000 días, entonces no sabemos, pero Él viene antes que nos preparemos a caminar piadosamente, vivir rectamente, y eso es la gracia, la verdadera gracia nos ayuda a caminar de esa manera. Entonces esos hombres y mujeres que están enseñando una gracia diferente, no están preparando al pueblo de Dios. Antes están llevando al pueblo de Dios que camine de una manera contraria a la de Dios y no se prepare. Versículo 11 de nuevo, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán, así como se funde el hierro. ¿Okay? Entonces, esta es la palabra de Dios, esta es verdad, hermanos y hermanas. No se dejen engañar. Versículo 13, pero nosotros esperamos según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Okay? Versículo 14. Por lo cual, aleluya, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procura con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Procura, haz el mayor esfuerzo. Amén. Amén. De ser hallado por Él sin mancha e irreprensibles en paz. El Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Esa es su verdad, esa es su palabra. Nadie puede cambiar la escritura. Amén. Pero esos charlatanes, amén, esos inconstantes que no tienen el espíritu, enseñándole al pueblo de Dios contrario a la gracia de Dios, para que no estén preparados, para que no se preparen, para que no hagan esfuerzo, que el Señor le encuentre en paz y sin mancha e irreprensible. ¿Ok? No, viva su vida como usted quiera, hermano, hermana. Así dicen, porque estamos bajo la gracia. Pero la palabra de Dios dice contrario a lo que ellos están declarando y a los libros de que ellos han escrito, que muchos los leen. Esta es la palabra de Dios, esta es verdad. Lo que dicen ellos es mentira. Te están engañando. Te van a llevar a la perdición. Versículo 15. Estamos en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15. Y ten entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Sí ve? Nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesús es paciente. Es paciencia que no ha venido. No porque esta tierra no necesita un cambio, sino que es paciencia. Por eso no podemos cansarnos de decir la verdad. Esto es amor, cuando llevamos la verdad, cuando declaramos la verdad, cuando predicamos la verdad, cuando enseñamos la verdad. Es amor, es la gracia divina del Señor que estamos impartiendo a las personas para que no se pierdan. Y a los cristianos que se han dejado engañar. Es la gracia de Dios, no es condenación, es la gracia de Dios, es el amor de Dios para contigo que tú estás escuchando hoy esto. Es el amor que Dios te tiene, es el amor que Cristo te tiene, es la gracia de Dios. No te ofendas, no digas que te están condenando. Esto no es condenación. La condenación ya está para todos los obedientes. Como dijo el hermano Judas, están preparados para la condenación. Están listos, están marcados para la condenación. Lo que están enseñando esa gracia corrupta. ¿Sí? Y ten entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, gloria a Dios, según la sabiduría que le ha sido dada o has escrito. O sea, todo lo que escribió el hermano Pablo fue por la sabiduría divina de Dios, o por revelación de Dios, nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que escribió el hermano Pablo y que lo leímos en Romanos.
que lo leímos en Gálatas sobre la gracia de Dios. Fue inspirada por Dios, sabiduría. Y el hermano Pedro está aquí diciendo, recuerde el hermano Pedro, esto fue le quedaba un poco tiempo aquí en la tierra al hermano Pedro, él sabía para dónde iba y sabía lo que venía. No estaba hablando mentira aquí. Esto es verdad, la palabra de Dios es verdad. Que todo hombre se halle mentiroso, pero Dios verdad, y esta es su palabra. Sí. Versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Versículo 16. Casi en todas sus epístolas, recuerde que el hermano Pablo escribió la tercera parte del Nuevo Testamento por inspiración divina. Casi en todas sus epístolas o cartas, epístolas, hablando en ellas de estas cosas, ¿sí? Entre las cuales algunos difíciles de entender, para los ignorantes, los que no tienen el espíritu, es difícil de entender, los cuales los indotos, o sea, los que no han sido enseñados por el espíritu, los indotos e inconstantes, tuercen, ¿sí? Tuercen lo que hermano Pablo escribió, los indotos, los inconstantes, tuercen lo que el hermano Pablo escribió sobre la gracia. Como también las otras escrituras para su propia perdición. Así como han torcido lo de la gracia, tuercen toda la escritura y es para su perdición. ¿Ok? Y el hermano Pedro aquí está diciendo, esos hombres, lo que escribió el hermano Pablo es sabiduría de Dios. Pero esos hombres indotos, inconstantes, tuercen lo que el hermano Pablo escribió, así como lo de la gracia, dice, así como lo que el hermano Pablo escribió sobre la gracia y todas las cosas que el hermano Pablo escribió, la tuercen. Así tuercen toda la escritura. O sea que a esos hombres y mujeres no se les puede creer nada, porque siempre están torciendo la verdad. Hablan una cosa aquí, le aumentan aquí, como que y le ponen otro pedacito aquí, le quitan un pedazo acá. O sea que hacen una colcha de colores. No se les puede creer nada. Ellos no tienen el espíritu como dijo Judas. O sea, lo que dicen ellos no viene del espíritu de Dios, viene de otro espíritu. Del mentiroso, del diablo, pero no viene de Dios, no viene del Espíritu Santo. Porque si viene el Espíritu Santo, no contrarían la verdad de la palabra de Dios, no contrarían la verdad de la gracia. Y la leímos en Tito, ¿cuál es la verdadera gracia que trae nuestro Señor Jesucristo? Que neguemos toda iniquidad. Aleluya. Voy a repetir el versículo 16. Bueno repetir. Casi en todo su espíritu, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indotos e inconstantes tuercen, como también en las otras escrituras para su propia perdición. Las escrituras no se pueden cambiar. Tú no les puedes quitar, no les puedes añadir. No se puede cambiar las escrituras. Aleluya. Versículo 17. Así que nosotros, hermanos, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, ya sabemos la verdad, ya sabemos lo que viene, ya sabemos que los falsos maestros están preparados para la condenación y los que lo siguen ahí también. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, cuídate, esté vigilante, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caiga de vuestra firmeza. Mucho cuidado que no caiga de la firmeza. Mucho cuidado, vigílalos y vigílate tú mismos. Que no te lleven ellos en su engaño y caiga desde la firmeza. O sea, caiga, te aparte de la fe. Aleluya. De la verdad, de la santa doctrina, de la verdadera gracia. Versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. O sea, antes bien, crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Antes crece en la gracia. ¿Sí? ¿Cuál es la verdadera gracia? Que nos alejemos de toda iniquidad, de toda maldad. Lo dijo Tito, léelo, lo nuevo. O sea, hermanos y hermanas, de que en vez de estarnos desviando con diferentes enseñanzas que no es la verdad, crezcamos en la gracia, crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entre más conocemos nuestro Jesucristo, entre más conocemos la verdad, la gracia aumenta. Gracia sobre gracia, la verdadera gracia. Sabemos que la gracia es ¿qué es? El poder de Dios. Es el favor inmerecido, pero también es su poder para caminar con Él. Hermanos y hermanos, tengan un buen entendimiento de la gracia de Dios para que nadie los engañe. Para que nadie los engañe. Ten tu propia comunión con nuestro Señor Jesucristo. Estudia la palabra de Dios en compañía del Espíritu Santo para que te dé entendimiento. Pero no te dejes engañar. Y si alguna vez te dejaste engañar o leíste sus libros y dices, esto tiene sentido, porque te apeló a tu carne, porque tu carne le gustó, arrepiéntate y recibe la verdad y crece en la gracia. Crece, como dice el hermano Pedro, bien crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crece, porque podemos crecer. El mismo Pablo dijo que él no se creía que ya lo había alcanzado. Él siempre iba hacia adelante. Podemos crecer en la gracia, podemos crecer en la verdad, podemos crecer en el conocimiento de Jesucristo. Pero una cosa sí sé, hermano y hermana, que el que camina en comunión con Jesucristo, el que conoce a Jesucristo, se aleja de toda iniquidad. Ese es el fruto, esa es la señal de que una persona verdaderamente está en comunión con Jesucristo, conoce a Jesucristo, es alejarse de iniquidad, caminar en obediencia. Jesucristo dijo, el que me ama, obedece mi palabra. El que no me ama, no obedece mi palabra. La palabra de Dios la hemos leído. Entonces, si tú amas a Jesucristo, lo conoces. Y si lo conoces, lo obedece. Y si lo obedece, has recibido su gracia. Y si has recibido su gracia, sabes cuál es la verdadera gracia, que siempre nos aleja de la iniquidad y nos lleva a la verdad y a la obediencia de Dios. Amén. Que la gracia de Dios aumente en su vida. En el nombre de Jesús. Amén.